Bueno, conozcámonos. El chavo se llama Sung Ho y es un estudiante universitario. A él nunca le ha gustado hablar de las cosas que le molestan. Cuando por fin se atrevió a desahogar un poco su alma, el asco se le atoró en la boca, sintiendo que de nuevo enfrentaba una realidad inmutable. Sung Ho no tenía familia, pero aún así logró entrar a una universidad que no podía pagar. El prota era de esas personas que ignoran por completo a la gente que tiene un montón de lana. Lo mismo aplicaba para los gandallas que molestan sin razón. Seung-ho nunca expresaba su descontento y se guardaba todo para sí, aunque seguido le hacían la vida de cuadritos con actos viles. No era la primera vez que un abusón abría su casillero y le dejaba una porquería. Esta vez había pasado de nuevo, pero ahora también habían arruinado el libro de alguien más. Ni siquiera quería pensar en eso. Se sentía incómodo y asqueado a la vez, pero hay que decir que cada vez que ocurría solo podía pensar en una única persona que fuera capaz de hacer algo así. Se trataba de Ji Yu-gong. Él pertenecía a la clase de los chicos populares de la universidad. Su familia era dueña de una farmacéutica que ocupaba el primer lugar en todo el país, en productividad e importancia. Sung-ho quería creer que el heredero de esa familia no haría algo tan pasado de lanza y sucio, pero los chismes que corrían constantemente por la uni decían lo contrario. El protagonista intentaba autoconvencerse de que solo eran habladurías. Además, nadie los tomaba como ciertos. Ji Yu-gong era visto como un chavo sin defectos, que tenía lana y era bien parecido. Esto por sí solo indicaba que no tenía motivos para meterse en cochinadas. De ese tipo, Ji Yu-gong le caía bien a la gente, nunca le causó problemas a nadie. Nuestro protagonista incluso creía que lo habían difamado injustamente, sobre todo porque quienes participaban en el chisme eran puras chicas. Pero ahora estaba junto a su casillero viendo otra nueva barbaridad. Hasta la puerta de su locker estaba toda rayoneada otra vez. Lo más curioso era que, para Sung-ho, la única persona en la universidad a la que podía llamar amigo era Ji Yu-gong. Los chavos se encontraron. Apenas se vieron y el rubio notó la cara de pocos amigos que traía su cuate, y adivinó que su casillero había sido forzado y ensuciado de nuevo. Seung-ho estaba súper molesto. Le contó a su amigo que había intentado ser cuidadoso, pero como ayer cargaba libros muy pesados, decidió guardarlos un rato en su casillero mientras iba. A sus otras clases, Ji Yong-gong le expresó su deseo de ayudar al chico a resolver este problema de una buena vez. Sung-ho no quería meter a su amigo en este lío, así que se lo dijo al chavo de inmediato. Ji Yu-gong insistió en que de verdad estaba dispuesto a ayudarle a atrapar al culpable. El prota no se esperaba oír algo así, por lo que incluso le preguntó a Ji Yu-gong si lo había oído bien. Las clases terminaron y la uni estaba vacía. Los chavos se quedaron para la emboscada, ocultos juntos en un lugar donde no los vieran los guardias. En un punto, Ji Yu-gong le ofreció un refresco a su amigo. Cabe mencionar que el prota ni siquiera sospechaba de la pastilla desconocida que su amigo le había dado, la cual ya se estaba disolviendo en la lata. Sung-ho bebió el refresco y después le preguntó a su amigo si a él no le molestaba estar aquí a estas altas horas de la noche. El prota supuso que el abusón chance y no aparecería en la escena del crimen. Esta noche, incluso pensó que había sido una tontería ponerse a rastrear a los bravucones. Ji Yu-gong le respondió a su amigo que no había razón para preocuparse y agregó que por él no había bronca. Hasta admitió que era extraño y divertido para él pasar la noche en un lugar así con tales objetivos. El chico notó que Sung-ho se veía medio agüitado últimamente y quería echarle una mano. El güero estaba segurísimo de que atraparían al culpable, tal como le había asegurado a su amigo. El prota se quedó pensando en eso de que se veía irritado últimamente y se preguntó si de verdad se veía tan tenso. Ji Yu-gong simplemente se rió en respuesta. Unos minutos después, el güero se levantó y le dijo a su amigo que iría a checar el pasillo, por si las moscas. También le dijo que si encontraba algo sospechoso, le mandaría un mensaje. Le pidió a Sung-ho que pusiera su celular en silencio. Al prota le sacó de onda esto, pero no se resistió y nomás le agradeció a su amigo. Ahora Sung-ho estaba rodeado de un silencio total. Pensó que Ji Yu-gong era un tipazo. Se sorprendió a sí mismo pensando,
que estar cerca de esta persona lo hacía sentir mejor y hasta relajado. El protagonista miró el pasillo vacío y pensó que el criminal descarado probablemente no vendría hoy porque decidió tomarse un descanso. Pero más que nada, al chico le daba pavor que el malhechor se hubiera pelado y no regresara. Justo cuando ni siquiera podían detectarlo, unos minutos más de silencio, y el prota se quedó profundamente dormido. En un punto, hasta empezó a cabecear, casi cayendo de cara al piso, pero en el último segundo, Ji Yu-gong llegó y le sostuvo la cabeza con su mano. Sung-ho despertó de golpe y miró a su amigo tratando de entender qué pasaba. Ji Yu-gong le preguntó al prota si ya estaba despierto. No podía creer que se hubiera quedado dormido. Cuando volvió en sí, le dijo al güero que iría un momento al baño. Sung-ho se refrescó con agua fría y luego se preguntó cómo pudo quedarse dormido estando con el chico que vino a ayudarlo. No entendía cómo de repente le ganó el sueño y se desconectó tan campante. El prota decidió que debía disculparse con su amigo por su comportamiento, pero de repente se quedó helado por una sorpresa aún mayor. Primero sintió, y luego vio, que su cuerpo había sufrido un cambio drástico. Definitivamente le faltaba por lo menos un atributo de suma importancia para un chico. Al principio, pensó que solo estaba teniendo una pesadilla, pero la situación no parecía un sueño para nada, pues todo se sentía y veía demasiado realista. De pronto, escuchó los pasos de alguien muy cerca y se puso alerta. El protagonista se escondió en un cubículo, dándose cuenta de que todo se veía muy extraño. Recordó que no había salones con la luz prendida en ese piso. Sung-ho entonces supuso que no era otro más que Ji Yu-gong dando una vuelta, pero luego el chico pensó que bien podría ser el mismo abusón que él y su amigo estaban cazando, pero en los siguientes minutos, la luz del cubículo se apagó de pronto. El prota se calmó y por fin soltó un suspiro de alivio. Ahora, por fin podía volver a su problema y decidió que primero que nada se aseguraría de que su amigo seguía ahí. Apenas iba a desabrocharse la ropa cuando escuchó a Ji Yu-gong preguntar si estaba bien. Todo habría estado perfecto, si no fuera porque su amigo lo espiaba desde el cubículo de al lado. Sang-ho de inmediato le dijo que debía de haberse vuelto completamente loco. Sang-ho estaba furioso de que su amigo del alma lo estuviera espiando. Sang-ho le preguntó a su amigo por qué seguía ahí y no se largaba. Ji Yu-gong sacó a relucir toda su especial actuación y puso una máscara de máxima empatía y preocupación por su amigo. Entonces le dijo que, como no regresaba y ya se había tardado tanto, tuvo que venir a checar si no le había pasado algo malo. Ji Yu-gong le preguntó a su amigo si estaba enojado con él. Sang-ho estaba confundido por lo que oía. El prota se tomó un momento para aclarar sus ideas, y luego le dijo a su amigo que estaba bien y que ya volvía, pero no fue así. De repente, Ji Yu-gong le preguntó a su amigo si sus propios ojos lo estaban engañando. Sang-ho miró a su amigo con duda y entonces éste le dijo al protagonista que su cuerpo le parecía un poco raro. El chico negó esa afirmación de inmediato. Ji Yu-gong miró fijamente la zona del problema de su amigo, con interés, tratando de ver qué alcanzaba a ver. De nuevo, se puso en modo protector y le ordenó a su amigo abrir la puerta para poder ayudarlo. Las palabras que convencieron al protagonista a favor de Ji Yu-gong fueron que parecía estar preocupado por él. Sang-ho abrió la puerta y de inmediato le dijo a su amigo que estaba bien. Ji Yu-gong le preguntó por qué había decidido mentirle. Dijo que estaba convencido de que obviamente Sang-ho no estaba nada bien. Ji Yu-gong miró a su amigo directamente a los ojos y le dijo que de verdad estaba preocupado por él. El rubio añadió que esa es una actitud normal entre amigos, de la que no deberían avergonzarse y mucho menos dejar de lado. Sang-ho no sabía cómo explicarle a su amigo los cambios tan drásticos en su cuerpo, así que simplemente dijo que él no tuvo nada que ver. Ji Yu-gong le preguntó a su amigo si de verdad no hizo nada para lograr tal transformación. El prota dijo que su cuerpo había cambiado de repente, y sin ninguna razón aparente. Estaba terriblemente confundido por eso. Sang-ho todavía sentía que estaba soñando, porque sus pensamientos no tenían una explicación lógica y no lograba conectar las ideas. De repente, escuchó al rubio decir que podía ver que aún se tambaleaba. Esto le indicó que el efecto de la medicina que el protagonista había tomado seguía presente. El chico preguntó de qué tipo de medicina estaba hablando. Como respuesta, Ji Yu-gong felicitó a su amigo y luego añadió que sin duda atraparían juntos a ese malvado abusón. Sang-ho
Ni siquiera obtuvo una respuesta aproximada a la pregunta de por qué su amigo le hizo eso. Lo que el protagonista sentía ahora ya lo había sentido antes. Era esa terrible sensación de ser apuñalado por la espalda, por alguien en quien confiabas. Era este sentimiento, en su opinión, lo que provocaba emociones en uno. Sus compañeros le jugaban bromas crueles, por ejemplo, podían vaciarle una botella de refresco en la cabeza y decir que les había temblado la mano, o que el envase se les resbaló. Los chicos pensaban que era algo chistoso y le preguntaban al prota por qué no se limpiaba. Sung-ho les echó en cara a sus compañeros que se portaban como escuincles y hacían puras cochinadas. Una vez les pidió que ya le bajaran a sus bromitas pesadas. Uno de los gandayas se prendió y decidió aclarar el asunto preguntando ¿qué bronca traía Sung-ho con él? Nuestro prota le contestó con sus mismas palabras, diciéndole que se portaban como niños. Quizás lo hizo en el calor del momento o por la pura ansiedad y tristeza, pero el chiste es que por fin se defendió. Como resultado, se armaron los guamazos. Los otros morros decían que Seung-ho tenía tanta fuerza que estaba canijo atacarlo, incluso siendo 4 contra él. Después de la pelea, los compañeros se sentaron a lamerse las heridas y a quejarse de la paliza que les dieron y de lo mucho que les dolía todo. El prota sabía que no bastaba con culpar a otros, también notó que sus agresores ya tenían la maña de echarle la culpa de todo, así que decidió que eso se tenía que acabar. Entonces se metió en un lío por no dejarse y tratar de quemarlos de vuelta. Los compañeros se recuperaron un poco y a pesar de que sus cuerpos temblaban de dolor, siguieron dándole al pobre que ya estaba en el suelo. Entre ellos había un tipo con unas ganas locas de desquitarse, que decidió vengarse de nuestro protagonista, justo cuando se le acabaron las fuerzas y ya no podía ni meter las manos. En eso, Ji Yu-gong se acercó a la trifulca y le dijo al peleonero más aferrado que podía ver, que de verdad estaba disfrutando la vida estudiantil. La aparición del güerito cambió todo drásticamente, pues no solo era considerado popular, un galán, sino también una especie de mandamás local. Ji Yu-gong se le acercó al gandaya y le preguntó por qué molestaba al pobre chico, si ya estaba tirado en el suelo sangrando. Al güero no le parecía nada bien que este bueno para nada hubiera entrado a la universidad, para empezar, y anduviera armando tanto numerito. Ji Yu-gong le recordó al otro que si su padre se enteraba de esto, seguro se pondría a chillar por las consecuencias. El güero le recordó al chavo que más le valía dejar sus desmadres y seguirlo a él. Ji Yu-gong le preguntó al otro si de verdad le caía tan gordo Sung-ho. Al final, el güero le dijo a su compañero que se iba a enojar si lo andaba evitando. Sung-ho quedó muy lastimado y se sintió fatal por un buen rato. En ese momento, nuestro prota no entendía cómo es que logró librarse de todos esos sentimientos. Se echó agua en la cara y trató de pensar qué seguía. De la nada, sintió un dolor espantoso en el estómago. Al día siguiente, antes de clases, Ji Yu-gong se puso a tirar unas canastas. Los demás estudiantes comenzaron a llegar para la práctica. Vieron a Ji Yu-gong, pero se sacaron de onda porque no sabían qué hacía ahí si ni siquiera estaba en el club de básquetbol. Supusieron que chance y el güerito estaba esperando a alguien, y en efecto, al poco rato apareció Sung-ho y se le acercó, pero antes de que terminara de llegar, el prota le soltó un trancazo en plena cara al güero. Los del equipo de básquet vieron todo el show y decidieron no meter su cuchara. Mejor se fueron de puntitas para que nadie los notara. Los que vieron se rieron, pensando que a Sung-ho ya se le había botado la canica. El adolorido Ji Yu-gong le preguntó a su amigo si de verdad planeaba que lo expulsaran de la universidad de esa manera. El protagonista le contestó que le iba a hacer una pregunta y que más le valía darle una respuesta clara y honesta. Quería saber específicamente si Ji Yu-gong había provocado tales cambios en su cuerpo y le preguntó sin rodeos. El chico no tenía ninguna prisa por responder. Luego, el prota le hizo otra pregunta, si era el abusón que seguido hacía sus cochinadas en su casillero. Ji Yu-gong suspiró con culpa y respondió que sí, pero Sung no comenzó a preguntarle al rubio por qué lo hacía. Le recordó que eran buenos amigos. Ji Yu-gong dijo que esas preguntas no tenían caso. De pronto le interesó otro asunto. Sí recordaba la primera vez que se vieron. Al prota casi se le zafó un tornillo. Su cerebro explotó con todo lo que había escuchado, pensado y recibido. Mientras tanto, Ji Yu-gong comenzó a hablar sobre el partido de básquetbol. El chico ya no aguantó más el rollo, así que le gritó que parara con su choro y le devolviera su cuerpo a como estaba antes. Ji Yu-gong
Le respondió que no había por qué ser tan duro con él. Le preguntó a su amigo por qué se estaba enojando, cuando él solo se estaba burlando un poco. Ji Yu-gong repitió que todo era una broma, pero al protagonista no le hacía ni pizca de gracia. El rubio le dijo a Sung-no que su compañía farmacéutica estaba produciendo unos medicamentos y que tenía curiosidad de cómo funcionaban, así que le dio una pastilla experimental para que se la tomara. Ji Yu-gong recalcó que podía regresarlo todo a la normalidad, pero solo si el prota cumplía ciertas condiciones. Sung-no estaba furioso e indignado al mismo tiempo. Le preguntó al rubio de qué diablos hablaba. El prota dijo que él era un hombre y quería su cuerpo con sus medidas de antes, y le dijo que no anduviera confundiendo las cosas y menos que le pusiera condiciones ridículas. No pudieron terminar de hablar, porque ya era hora de la práctica. Los chavos del club de básquetbol estaban reunidos en el gimnasio, platicando de sus asuntos y fijándose en el par de chicos que discutían en voz alta. Al final, a Sung-no no le quedó de otra más que ir al ginecólogo, pero lo corrieron de ahí, confundiéndolo con un pervertido morboso. Por otro lado, el protagonista se dio cuenta de que no podía mostrarle su cuerpo a otras personas. Además, Sung-no llegó a la conclusión de que en esta situación ni siquiera podía ir a su trabajo de medio tiempo en la alberca y el hotel donde antes chambeaba seguido. También sabía que, con este panorama, pronto lo correrían de sus trabajos porque a nadie le parecería bien su larga ausencia. El prota estaba terriblemente molesto de que su vida apenas estable se hubiera vuelto un desastre total en un instante por culpa de Ji Yu-gong, a quien consideraba su amigo. Decidió calmarse primero y no pensar en el problema. Se dijo a sí mismo que, ahora que sabía quién le hizo esto y que había forma de revertirlo, solo necesitaba aceptar las condiciones de Ji Yu-gong. A su parecer, era la única salida a esta situación para por fin terminar esta pesadilla y volver a encarrilar su vida. El protagonista tomó el teléfono y le escribió un mensaje al rubio con una propuesta para verse. En ese instante, pensó que, se dijera lo que se dijera, así es exactamente como siempre había sido su vida. Su reunión se llevó a cabo. A Ji Yu-gong le alegró que el protagonista se hubiera atrevido a llamarlo. Luego le preguntó al chico qué le preocupaba tanto. Sung-no intentó resolver el asunto por las buenas, sin tener que llegar a las condiciones. El chico le expresó su punto de vista, le dijo al rubio que todavía no entendía por qué tuvo que tomarse la pastilla y experimentar con él. Cuando había un montón de chavas guapas a su alrededor para pasar el rato, el prota admitió que estaba bien arrepentido de que su amigo decidiera experimentar con él de esa forma. Ji Yu-gong le contestó que estaba haciendo muchas preguntas y, hablando de la nada, confirmó que en efecto tenía muchísimas chicas a su alrededor. También aceptó que de verdad le gustaban. Además, admitió que le encanta experimentar y crear belleza. Ji Yu-gong entonces le recordó a su amigo que él le había escrito primero, por lo que le preguntó otra vez por qué lo llamó para verse. ¿Y qué es lo que esperaba de él? El protagonista confesó que había ido a consultar a un ginecólogo, pero lo corrieron porque pensaron que era un pervertido enfermo. El chico recalcó que no podía arreglar su problema, ya que ni siquiera pudo pasar una revisión con el especialista. Temblaba de la emoción y la indignación. Sung-no extendió su palma a Ji Yu-gong y le exigió que le diera la medicina del antídoto para así recuperar su parte del cuerpo alterada. El rubio preguntó con sorpresa si el prota de verdad había ido a ver a un ginecólogo. El chico le preguntó indignado ¿a dónde creía que debería haber ido con tal problema? A Ji Yu-gong le pareció increíble la inteligencia de Sung-no. Le recordó que ya le había hablado de las condiciones con las que podría recuperar fácilmente todos los bultos de su cuerpo. El protagonista admitió que toda la situación le había afectado de forma muy negativa. El chico le dijo al rubio que ni siquiera conseguía un trabajo de medio tiempo. Ji Yu-gong de nuevo le recordó las condiciones. El rubio le preguntó al prota cómo un tipo listo como él no entendía cosas tan elementales. Ji Yu-gong le prometió a su amigo que nadie se lo iba a comer y le pidió no tener miedo. Justo cuando Sung no le creyó, Ji Yu-gong admitió que no sabía qué hacer. Luego el protagonista recibió la noticia de que en realidad no tenía ninguna medicina que pudiera restaurar su cuerpo a como era antes. Esta vez el chico quedó aún más en shock. Ji Yu-gong le pidió a Sung-no que no lo interrumpiera y que escuchara hasta el final. El rubio le dijo que tiene un buen amigo muy conectado al mundo de la medicina. Le dio, bueno,
El chico sugirió que el prota fuera a verlo y le contara lo que había pasado. El mismo hombre trabajaba diligentemente en su próximo invento cuando alguien llamó a la puerta de su oficina. El dueño de la oficina le permitió entrar al visitante. Al abrirse la puerta, un alegre Ji Yu-gong apareció por el pasillo y lo saludó, dirigiéndose a él de forma casual, como si fuera su hermano mayor. El hombre le recordó que le había pedido no llamarlo así. Luego le preguntó a Ji Yu-gong qué le pasaba para haber venido al hospital. El doctor le dijo que fuera a cualquier otro hospital cercano, aunque estuviera enfermo. El rubio escuchó estas palabras y luego se giró hacia su amigo con una afirmación, que el nombre de su querido amigo era Pom Sung-jae. Ji Yu-gong recalcó que esta persona era muy famosa. El joven incluso sugirió que su amigo conocía a Pom Sung-jae por los periódicos o la tele. El rubio añadió que este pez gordo suele trabajar desde casa, pero para esta ocasión especial lo había invitado al hospital. Sung-no supuso que era el farmacólogo más famoso de todo el país. El protagonista se acercó a Pom Sung-ha y se le presentó, diciéndole su nombre. El hombre ni siquiera lo saludó de vuelta y le preguntó a Ji Yu-gong por qué le había traído a esa persona. El rubio le respondió que era un buen amigo suyo. El protagonista a su vez se encontró pensando que esta persona, aunque era Pom Sung-jae y un miembro increíblemente rico de la sociedad, a sus ojos todavía parecía un maleante. Hasta le asustó la fugaz idea de que Ji Yu-gong hubiera decidido jugarle otra broma pesada. Pom Sung-jae de nuevo le dijo al rubio que se fuera, si había venido nomás a perder el tiempo. Ji Yu-gong le devolvió una sonrisa de satisfacción. Mientras tanto, Sung-no pensó que debió haber acertado al confiar en este hombre desde el principio. Entonces Ji Yu-gong anunció solemnemente al dueño del consultorio que, de hecho, traía noticias. Justo al instante siguiente, confesó que le había dado la nueva medicina a su amigo para que la probara. El furioso Pom Sung-jae saltó de su silla al instante y agarró a Ji Yu-gong por el cuello. Luego le gruñó al hombre rubio, advirtiéndole que ya no iba a andar corrigiendo sus errores ni resolviendo sus problemas. Ji Yu-gong bromeó diciendo que le dolía y que se estaba ahogando. Luego pidió perdón y añadió que, si lo hacía, tendría que contárselo a su padre. Sung no estaba muy sorprendido de ver lo que pasaba en el consultorio. No entendía por qué Ji Yu-gong decía tales cosas y qué mosca le había picado para hablarle así a Pom Sung-jae. El protagonista se preguntó si su amigo siempre había tenido tan mal genio, y él ni por enterado. Pom Sung-jae le gruñó a Ji Yu-gong que lo mataría, pero este ya le había pedido al farmacólogo que pusiera atención a lo que había pasado al final. En este punto el protagonista intervino y le pidió al dueño del consultorio que le diera un medicamento que devolviera su cuerpo a su antigua apariencia. Pom Sung-jae finalmente se dirigió a Sung-no. Dijo que solo había venido al hospital porque Ji Yu-gong le comentó que tenía a una persona estrechamente relacionada con el cambio en su cuerpo. El protagonista dijo que se iría de inmediato si le daba el antídoto y que no lo volvería a ver jamás. Antes de que Ji Yu-gong pudiera decir ni pío, el encargado lo echó del consultorio. Sung no le preguntó al farmacólogo por qué había sacado al rubio. Pom Sung-jae dijo que su amigo era un hocicón y no sabía cuándo callarse. El hombre pensó en el hecho de que en realidad él no le había dado este medicamento a nadie más para que lo probara, y mucho menos lo había compartido con Ji Yu-gong. Se preguntó en voz alta si primero podría examinar la condición corporal del chico. Al protagonista, por un lado, no le importó, aunque no le agradó la idea. Pom Sung-jae realizó un examen externo y dijo que su medicina había surtido todo su efecto. Luego preguntó cuándo se había tomado la píldora. El farmacéutico se enteró de que había sido hace unas 2 semanas. Pom Sung-jae le preguntó al chico por qué estaba temblando todo, si ni siquiera lo había tocado. El farmacólogo le pidió al protagonista que se relajara y respirara con calma, diciendo que si se moría, sería un giro de los acontecimientos bastante desagradable para él. Sus últimas palabras tuvieron un efecto muy eficaz en el chico. Sung-ho gritó que ya estaba relajado y respirando con calma, aunque era difícil de creer. Pom Sung-jae continuó tranquilizando al protagonista y, mientras tanto, realizó el examen pertinente. Cuando todo terminó, el farmacólogo dijo que tendría que volver a examinarlo para averiguar más detalles. A su vez, Pom Sung-jae afirmó que no veía ninguna anormalidad o cosa rara. En ese instante,
El prota suelta un suspiro de alivio, hasta se alegró de escuchar la noticia. El doctor entonces le dijo al paciente que tenía una noticia buena y una mala. Sung no se esperaba algo así, pero le tocó enterarse de que, por desgracia, la cura para revertir su cambio de cuerpo aún estaba en desarrollo. Pom Seung-jae le dijo al protagonista que si la efectividad del fármaco bajaba, su cuerpo podría volver a la normalidad por sí solo. Al mismo tiempo, señaló que por lo imperfecto de la fórmula, no sabía cuándo podría ocurrir eso. Como buena noticia, el farmacólogo anunció que los medicamentos que pueden restaurar el cuerpo a su forma original reciben mucho apoyo financiero de patrocinadores, así que el proceso de desarrollo no se ha detenido. Pom Seung-jae admitió que era difícil hallar un sujeto para estos experimentos. También le dijo al prota que él era la primera persona en ser probada con el fármaco. El farmacólogo le agradeció al joven por la oportunidad de recopilar todos los datos que necesitaba para continuar con el desarrollo. Pom Seung-jae le dijo al sujeto de prueba que tal vez cuando el medicamento tuviera una fórmula estable, su cuerpo sería capaz de volver a su forma original. El farmacólogo también le ofreció al protagonista venir a su consultorio una vez por semana para una revisión. El hombre también recalcó que él se haría cargo de sus gastos, la colegiatura y una compensación económica si aceptaba cooperar. Pom Seung-jae también sugirió que el chico le reclamara una indemnización por daños a Ji Yu-gong. A él le encantaría que pasara, pues quería darle una pequeña lección al güero. Sin embargo, al recapacitar, añadió que lo más seguro es que no lograría conseguir dicha compensación. Sung-no preguntó qué pasaría si se negaba a cooperar. Pom Seung-jae respondió que en ese caso tendría que arreglárselas solo y adaptarse a las nuevas circunstancias, hasta que su cuerpo volviera a la normalidad. Sung-no terminó su plática con el farmacéutico y salió del consultorio. Ji Yu-gong de inmediato le preguntó cómo les había ido. Al protagonista le importaba otra cosa. ¿Por qué le hizo eso? Con furia, le reclamó al chico sobre el asunto. Sung no le preguntó si de verdad tenía bromas tan pesadas en su repertorio y creía que eran de lo más inocentes. El protagonista no entendía por qué alguien que lo tenía todo se atrevería a hacerle cosas tan indignas y groseras. El chico temblaba de coraje. Le hizo una nueva pregunta al güero, sin siquiera esperar respuesta a las anteriores. Quería saber por qué le gustaba gastarle una broma tan mala a él. Ji Yu-gong le dijo a su amigo que no quería lastimarlo. El güero también dijo que de verdad lo consideraba su amigo, a pesar de que no era popular y no tenía buenos conectes. El chico rubio le explicó que solo quería experimentar con el fármaco. Ji Yu-gong finalmente le preguntó a Sung-no qué le veía de malo a eso. El protagonista lo detuvo diciendo que jamás entendería sus motivos. También le dijo que simplemente haría como si nunca hubieran sido amigos. Sung-no enfatizó la palabra nunca y se negó a escuchar más de las patéticas y absurdas excusas de Ji Yu-gong. Al día siguiente, los jugadores del club de baloncesto se reunieron de nuevo en el gimnasio para entrenar. El prota estaba entre ellos en algún momento. Los chicos decidieron que ya era suficiente por hoy. Estaban todos sudando a mares, así que se fueron directito a las regaderas para refrescarse. Sung no se quedó atrás y uno de sus compas le preguntó por qué no se iba con ellos. El protagonista sacó su celular y les dijo a los chavos que tenía que contestar una llamada, que ahorita mismo los alcanzaba. Sung no les pidió que no lo esperaran. Mientras tanto, los muchachos comenzaron a decir entre ellos que ya les urgía darse un buen baño cuanto antes, y el prota se quedó en el gimnasio haciendo tiempo hasta que todos se fueran. Después de un rato, el chico se asomó al vestidor. Ya no había ni un alma, así que entró y se desvistió de volada. El personaje principal se metió bajo el chorro de agua y se preguntó cuánto tiempo más tardaría. Analizó su situación y, pues en resumen, resultó que, si se iba a pata a su casa después de entrenar, le quedaría lejísimos, lo que significaba perder un montón de tiempo. Si por otro lado usaba el transporte público después de la clase y se subía todo apestoso, sería todavía peor. Resultó que la segunda opción tampoco era viable. De nuevo, se preguntaba qué diablos iba a hacer. De repente, alguien le extendió una barra de jabón diciéndole que se le había caído. Sung-no estiró la mano para tomar el jabón y hasta le agradeció al amable hombre por el gesto. Fue entonces que se dio cuenta de que había alguien más y se quedó helado. Resultó que el buen samaritano era el mismo güero bromista. No solo asustó al prota, sino que también decidió darse un baño después de su entrenamiento.
Cuando Sung no le preguntó qué hacía ahí, Ji Yu-gong respondió que llevaba 3 días ignorándolo. El protagonista le recordó al güero que ya le había dicho claro que ya no eran amigos. Es más, el chico agregó que como el güero no era miembro del club de básquetbol, no tenía derecho a usar esa regadera. Ji Yu-gong le dijo a Sung-no que no fuera ridículo y recalcó que cualquier estudiante podía usar esas duchas. También le insistió en que, aunque ya no fueran amigos, eso no significaba que no tuviera que contestarle los mensajes a una persona. Ji Yu-gong se disculpó con su amigo por sus acciones pasadas. El prota respondió que se sentía incómodo solo de oírlo disculparse, estando él parado ahí de esa manera, e insistió en que lo dejara en paz de una buena vez. Ji Yu-gong decidió averiguar qué era lo que molestaba a su amigo y qué lo hacía sentir tan mal e irritado. El protagonista se ponía cada vez más nervioso, y de nuevo le dijo al güero que lo dejara en paz, al menos en la regadera donde cualquiera podría entrar y verlo en ese estado. Sung no le volvió a preguntar al otro chico por qué había venido. El güero contestó que necesitaban hablar, pero como no le contestaba el teléfono, ni respondía a los mensajes, no le quedó de otra más que buscarlo terminando su entrenamiento. El protagonista respondió, diciendo que de verdad ya lo estaba fastidiando. De repente, Sung-no notó que alguien se había asomado a las duchas y se lo dijo a Ji Yu-gong. También le recordó a su amigo sobre su problemita y sugirió que esa persona pudo haber visto los cambios en su cuerpo. El güero no se esperaba para nada este giro de los acontecimientos. Le preguntó al chico si de verdad alguien acababa de entrar al cuarto. El prota recordó que su toalla estaba fuera y ahora se rompía la cabeza pensando en cómo ir por ella. Decidió pedirle ayuda al güero. No puede ser. A Ji Yu-gong le molestó bastante que su amigo no le pidiera ayuda, sintiéndose muy ofendido por la falta de confianza, y no dudó en decirlo en voz alta. Luego, haciéndose el sentido, le dijo al prota que él ya había terminado de bañarse, así que lo iba a dejar ahí solo. Unos minutos después, Sung-no salió de la regadera y le preguntó al güero si había visto a la persona que entró a las duchas. Recibió un sí por respuesta, y cuando el chico le preguntó quién era, Ji Yu-gong le contestó que el chavo era del club de básquetbol y que hasta se habían pasado sus números. El güero le explicó que el desconocido creyó que se estaban peleando en la regadera y por eso decidió ayudar a Ji Yu-gong. Además, supuso que ese tipo le había visto todo el físico al prota, aunque no estaba 100% seguro. Sung-no también estaba pensando exactamente lo mismo. El chico se puso a reflexionar sobre quiénes habían estado con él en el entrenamiento y cayó en cuenta de que no conocía a ninguno de los otros chavos muy bien. Ahora, el güero se sentía un héroe por haber cubierto con su cuerpo los cambios tan visibles de su amigo, de las miradas curiosas. El prota le contestó, recordándole a Ji Yu-gong que si no fuera por él, no tendría por qué esconderse, quedarse tarde, evitar a la gente y, en general, tener un montón de problemas nuevos. El güero le dijo que él no tenía idea de qué habría pasado en una situación como esa. Al mismo tiempo, le comentó que no se sentía muy bien debido a todas las preocupaciones. Ji Yu-gong entonces le sugirió al protagonista que primero fuera a su casa para darse un baño allá. Sung-no le sugirió que la verdadera razón del nerviosismo del güero era que no tuvo tiempo para sus travesuras. Luego añadió que su propia casa estaba muy lejos y que le daba mucha flojera ir para allá. Ji Yu-gong se apuró a decir que su casa estaba cerca y podía usar su regadera. El prota no entendía por qué le ofrecía algo así y se lo preguntó en voz alta. El hombre rubio le contestó que su casa estaba a solo 10 minutos caminando y le recalcó que hablaba en serio, que para nada era una broma. El chico respondió que no pensaba ir a su casa y le dijo que por favor no hiciera tanto drama con ese asunto. El güero le contestó que haría un escándalo antes de que todo se saliera de control y la gente se enterara de su secreto. Le recordó al chico la situación que acababa de ocurrir ese día y le pidió que no se lo tomara a juego. Sung-no se enfureció con las palabras de Ji Yu-gong. Le preguntó al otro de quién demonios era la culpa. El güero sonrió con inocencia y se disculpó con el chico por todo lo que había pasado. Luego le ofreció de nuevo usar la ducha de su casa. El protagonista de nuevo tuvo la prueba de que no era una broma, sino ayuda de verdad. Al rato, Sung-no por fin contestó que si se sentía incómodo, se largaría de ahí. El güero aceptó sus condiciones. Ese mismo día, lo invitó a su casa con el pretexto de que tenía algo que enseñarle. El protagonista pensaba ignorarlo por completo, pero al final sí fue.
Ya estaba parado frente al portón, mirando aquella enorme casa, totalmente maravillado y sin poder creerlo. Sung-no nunca se esperó que Ji Yu-gong viviera en un lugar como ese, y mucho menos en una casa tan gigantesca. Por alguna razón, siempre había pensado que su amigo vivía completamente solo. Recordó cómo fue que accedió a ir a su casa, y cómo le dijo que si se sentía raro, nomás se iba. Sung no pensó que debió rechazar la oferta de plano, en ese mismo instante y sin chistar. El prota ahora piensa que si busca a Ji Yu-gong justo ahora, las cosas solo se le van a complicar más adelante. Por lo tanto, el chavo decidió echarse una platiquita rápida con el güero y regresar a su cuarto. Un señor llegó a su puerta, se parecía un montón a Ji Yu-gong. El dueño de la casa le preguntó al hombre quién era y a qué venía. Al principio, el protagonista se preguntó quién era el tipo. Incluso pensó que Chansey era un jardinero. Lo peor de todo era que Ji Yu-gong hubiera enredado a alguien más en su trampa. Lo más gacho es que no podía dejar de darle vueltas al asunto. Antes de que el prota pudiera decir quién era y a quién venía a ver, el desconocido lo interrumpió a media frase diciendo que ya entendía todo y que le daba mucho gusto conocerlo. El señor lo tomó de los brazos y lo metió a la casa. A Sung no ni tiempo le dio de preguntar qué hacía. Ahora hay que decir que el prota era débil con la gente amigable. De repente, Ji Yu-gong apareció en la puerta. El señor decidió presentarse y le dijo al protagonista que él era el papá de su amigo. El señor también le pidió al chico que no se quedara en la puerta y que pasara de una vez. También le preguntó si ya había comido. El protagonista contestó que no tenía hambre. Ji Yu-gong, a su vez, dijo ofendido que él mismo iba a recibir a su invitado y a ofrecerle todo eso. Finalmente, los chicos entraron a la casa. Sung no estaba anonadado por tanta hospitalidad. No se esperaba para nada algo así. Miró sus palmas, que el dueño de esta casa acababa de sostener, y llegó a la conclusión de que aquí vivía gente muy buena. Sung no se preguntó seriamente si el señor de verdad era el padre de Ji Yu-gong. El güero se anticipó a la pregunta del prota. Se rió y le confirmó que sí era su papá. A Sung no le aterró que este tipo también pudiera leerle la mente, y no entendía para nada cómo era posible. Mientras entraron al cuarto del güero, Ji Yu-gong otra vez insistió en que tenía algo que enseñarle a su amigo. Sung no detuvo al chico y le pidió que entendiera por qué había venido, cuando se le antojara. El prota le insistió en que él había venido, porque también quería hablar de una cosa. Dijo que diría lo suyo y se iría. El güero no se opuso. Entonces el protagonista le dijo que podía vivir bien sin su ayuda y le pidió que dejara de buscarlo a cada rato. Dijo que los dos solo debían tener cuidado en la regadera y en otros momentos, para no preocuparse por los cambios. De repente se fijó en una bolsa familiar. Entonces el prota echó un vistazo rápido al cuarto. Se quedó pensando un momento. Era la primera vez que visitaba este cuarto, pero por alguna razón se le hacía muy familiar. Cuando se fijó con más atención, podía decir con seguridad que lo único que diferenciaba este cuarto de todas sus pertenencias era la presencia de muebles grandes. Al siguiente instante, le preguntó al güero si todas las cosas de este cuarto no habían estado antes en su casa. A Ji Yu-gong le dio mucho gusto que su amigo se diera cuenta de tales detalles. El güero admitió que de hecho se había esforzado para mudar todas sus cosas a este cuarto. El chico argumentó que quería ponerlos lo más cómodos posible. Además, dijo que se llevarían súper bien, viviendo juntos. El protagonista se quedó totalmente en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. Al final, el tipo decidió aclarar si había entendido bien que el rubio había mudado todas sus cosas para acá. Cuando Sung-ho se dio cuenta de que esto no era un sueño ni una broma, agarró al rubio de la camisa y le gritó que por qué se creía con el derecho de hacer lo que se le antojara. Pero entonces un pensamiento terrible le taladró la mente. Su álbum de fotos azul podría haber desaparecido. Su atención se desvió a su locker y a las cosas que aún no había guardado. El protagonista le preguntó al rubio si había tirado el álbum de fotos azul. Cuando Sung-ho revisó los lockers y las cajas, no encontró aquello tan valioso que había protegido todo este tiempo. Su mente se nubló al pensar que las cosas de su abuela ya no estaban con él. Esperaba que el rubio no hubiera traído todo todavía y preguntó con ansiedad. Sung-ho solo recibió una seca explicación de Ji Yu-gong de que no sabía nada sobre el paradero de esas cosas.
El rubio dijo que una empresa de limpieza especial se había encargado de todo, así que chance y ellos tiraron las cosas viejas. Yi Yugong le preguntó al chico con culpa si las carpetas de verdad eran tan importantes para él. Sung Ho no pudo aguantarse más y le soltó un golpe al rubio. Como este ni se movió, se ganó otra bofetada que le dejó una marca tremenda en la mejilla del güero. El protagonista lo llamó maldito. Y luego le gritó que tal vez para él esas cosas parecían simple basura, pero para él tenían un gran valor. Se dio la vuelta y salió corriendo, sin dejar de gritarle groserías al rubio. Sung Ho le advirtió a Ji Yugong que si no las encontraba, lo iba a matar. El rubio se quedó solo, sobándose la mejilla dolorida, preguntándose por qué todo era siempre tan difícil. Sung Ho corrió a los botes de basura para hallar sus cosas perdidas. Se puso a escarbar en todas las bolsas, una tras otra, intentando ver si encontraba algo familiar. El protagonista recordó lo sorprendido que se quedó al entrar a esa habitación. Antes de que llegara, la compañía de limpieza de hecho había juntado todo lo que consideraron basura. Y les dijeron a los dueños que las bolsas con los desechos estaban frente a la casa. Sung Ho no podía calmarse. Por otra de las bajezas de Ji Yugong, no podía ni quería aceptar que sus valiosas pertenencias hubieran sido tiradas sin más. El personaje principal era un chico que de niño no podía soñar con nada. Un día lo llamaron para hablar con su maestra. La profesora entonces felicitó al chico por su esfuerzo y por ser un buen niño. También le dijo que ni se imaginaba cuánto lo apreciaba ella. La maestra le hizo un comentario acerca de que siempre se atrasaba con el pago de las comidas. Sin embargo, el protagonista no lo hacía por gusto ni por negligencia. Era solo que vivía con una familia que no tenía apoyo financiero. Sung Ho entonces se disculpó con la maestra, pero la mujer de repente dijo que notó ese patrón y que había investigado un poco. Luego, le dio un folleto que describía el apoyo para familias de bajos recursos. La maestra le recalcó que si aplicaba, recibiría una beca que se le otorga a estudiantes en situaciones complicadas. La mujer le enfatizó que él podía tener éxito en este programa porque tenía buenas calificaciones. El chico estaba muy sorprendido y ni siquiera supo qué decir. Entonces la maestra le preguntó si estaría dispuesto a aplicar a esta organización con ella. La mujer agregó que le ayudaría con la recolección de todo el papeleo requerido y le pidió a Sung No que le llevara unos documentos originales mañana. La maestra también le pidió a su alumno que estudiara aún más duro para que sus calificaciones no bajaran. El protagonista no tenía padres, fue criado únicamente por su abuela. No le quedaba de otra más que estudiar mucho. Además, quería entrar a un club de fútbol, pero por culpa de sus estudios no tenía tiempo. De tan cansado, podía quedarse dormido en su escritorio. Esa era la excusa de sus compañeros para volver a molestarlo o para burlarse de él. Una vez, los chicos invitaron al protagonista a unirse a su equipo. Sung Ho, a pesar de sus ganas de asistir a la práctica de fútbol, tuvo que rechazarla porque sus estudios eran más importantes para él. Se dio cuenta de que si mejoraba sus notas, recibiría una beca. Si conseguía este apoyo financiero, su vida también se volvería más fácil, así que estudió con todo. Para ser honesto, el protagonista soñaba con una vida en la que no tuviera que hacer nada de lo que estaba obligado a hacer. Él solo quería hacer realidad sus sueños, pero Sung no tenía padres que lo apoyaran económicamente, así que tuvo que esforzarse para conseguir una beca. Finalmente, lo logró y recibió un certificado personalizado. Hubo toda una ceremonia de entrega de este documento por su excelente desempeño académico, de parte de cierta fundación, pero al chavo no le gustaba la vida en la que siempre tenía que andar rogando o pidiendo por todos lados. Pero no tenía otra opción. El protagonista se dio cuenta de que si mantenía a raya su insignificante orgullo, sería capaz de controlarse y vivir una vida tranquila. El único consuelo en su vida era su abuela. Siempre se comportaba con calma en cualquier situación y se mantenía en silencio sin importar qué pasara. Una vez que tomó esta decisión, vivió su vida siguiendo este principio. Cuando Sung No recibió el certificado de la beca, le dio la noticia a su abuela. Por supuesto, la abuela estaba feliz por su preciado nieto. Siempre decía que él era el mejor niño que se pudiera desear. El protagonista, a su edad, ya se daba cuenta de que si era paciente, un día sus asuntos mejorarían y cambiarían para bien. Sung No pensó que viviría feliz para siempre con su abuela.
Pero la vida siguió su curso y perdió a su único familiar. Ahora, analizando su vida presente, pensaba en lo profundamente que lo habían sacudido las acciones de Ji Yu-gong. Desde muy joven, Sung no se quedó solo. En un mundo en el que solo él y su abuela habían existido siempre, pero luego perdió hasta eso. Necesitaba a alguien en quien apoyarse. Un día, Ji Yu-gong se convirtió en esa persona, o al menos eso pensó él. Ahora se daba cuenta de que había confiado en la gente con demasiada facilidad, aunque no debía, pero ya era tarde para lamentarse. Insultaba a Ji Yu-gong una y otra vez en su mente, lo cual se merecía. El güero había perdido por completo su confianza ante sus ojos. De repente, alguien se le acercó. Entonces escuchó a Pom Sung-jae decir que de verdad estaba aquí, justo como él pensaba. El hombre dijo que nadie podía vivir ahí y admitió que la compañía le había dicho que el dueño de las cosas no sabía que las habían tirado. El chico escuchó las palabras del farmacéutico y también se preguntaba a sí mismo, ¿qué rayos quería este hombre de él? Y en un momento tan inoportuno, así que le pidió al tipo que por favor no le echara más leña al fuego y siguiera su camino, pues de verdad necesitaba un momento a solas. Pom Sung-jae, por su parte, notó que el chico se veía con una pinta todavía peor que la primera vez que se vieron. Incluso le insinuó que de seguro Ji Yu-gong lo había metido en otro lío. El protagonista ya no pudo soportarlo. Le reclamó que el rubio al principio se hace el buen agente y luego sale con cada cochinada. Sung-ho estaba tan molesto que le dijo al farmacólogo, sin pelos en la lengua, que no era para nada distinto a su querido amigo. Le recalcó que Pom Sung-jae intentaba hablar como si fuera la gran cosa, pero en realidad era igualito. El prota llamó al rubio un completo patán sin remedio, que llevaba días y días haciendo puras cosas raras y bastante groseras. Sung-ho le exigió que no se hiciera el simpático con él y le pidió que mejor se fuera por su lado. Pom Sung-jae no dijo ni pío para negarlo, o para justificarse. Se limitó a decir que entendía su enojo por las circunstancias. El hombre le entregó un paquete al prota, diciéndole que no estaba al tanto del comportamiento de Ji Yu-gong. El farmacólogo le explicó al joven que había recogido esas cosas hoy cuando estaban sacando los objetos de su cuarto en la mañana. Dijo que le daría el paquete y se marcharía, para no interferir. Nuestro personaje principal, por supuesto, se quedó helado con este giro de los acontecimientos. Miró el paquete y por las carpetas que sobresalían, se dio cuenta de que eran las cosas de su abuela, que atesoraba con todo su corazón. Sung-ho escuchó que Pom Sung-jae decidió revisar las pertenencias que iban a tirar y al verlas pensó que sería una pena deshacerse de ellas. El hombre añadió que si estaba equivocado, él mismo podría tirarlas. El protagonista estaba tan feliz que no se aguantó y corrió a abrazar a Pom Sung-jae en agradecimiento. Sung-ho estaba tan angustiado por la desaparición de estas cosas que rompió en llanto, pero de puro alivio, al tenerlas de vuelta en sus manos. Le aseguró al hombre que, sin duda alguna, las cuidaría muchísimo porque tenían un valor incalculable para él. Pom Sung-jae estaba igual de sorprendido mientras escuchaba sus palabras de gratitud. El especialista también trataba de analizar la condición del muchacho, así que solo se quedó observándolo fijamente. El protagonista supo que tendría que estar solo, pero en ese instante se percató de algo más. En aquel momento, más que nunca, comprendió que se apoyaba en los demás con demasiada facilidad y confiaba en ellos a ciegas. Tras el incidente, Pom Sung-jae y Sung-ho se fueron a una cafetería donde se quedaron hasta que se hizo de noche. El prota se atascó de postres para calmar los nervios. El hombre lo observaba, no solo como a una persona triste, sino también como a su paciente. En cierto punto, Pom Sung-jae concluyó que el chico tenía un muy buen apetito. El protagonista devoraba postres y bebía tragos dulces uno tras otro. Pom Sung-jae no lo interrumpió para nada. Luego de un rato, le preguntó al chico si ya había parado de llorar y si su ánimo había vuelto a la normalidad. Sung-ho se escuchó a sí mismo, se talló los ojos, hinchados de tanto llorar, y le dijo al otro que ya se sentía bien. A Pom Sung-jae le complació oír aquello. Volvió a recordar la reacción del chico al ver que sus objetos valiosos habían sido devueltos y cómo se había puesto a llorar. Tuvo tiempo para procesar lo que pasaba. Ahora le admitió con franqueza a Sung-ho que estaba algo sorprendido, cuando se le abalanzó entre lágrimas. El prota en ese momento pensó que ya ni se acordaba de cuántos años habían pasado desde que lloró frente a alguien.
Ahora sentía una vergüenza que no le cabía en el pecho. Se apuró a disculparse con el hombre por su estado. Pom Sung-jae decidió tocar el tema de las cosas que habían provocado la reacción del chico. Le preguntó al prota si de verdad esas carpetas eran tan importantes para él. Por alguna razón, Song-ho dudó en responder. Miraba el paquete de álbumes y no podía articular palabra en respuesta, al menos no de inmediato. En ese instante, el chico pensó que era la primera vez que hablaba con alguien sobre su abuela. Aún así, decidió aprovechar la oportunidad de sincerarse, ahora que tenía enfrente a un especialista. Entonces el prota dijo que su abuela era su única familia. El farmacólogo se enteró que eran recuerdos que ella dejó al morir, por eso los guardaba, y de ahí su disgusto por haberlos perdido. Song-ho dijo que si perdía las fotos, jamás podría volver a verla. El protagonista admitió que eso le aterraba. Se dio cuenta de que era algo muy personal y que mostró emociones de más. El chico decidió disculparse de nuevo con él, por ser tan abierto con sus sentimientos. Song-ho lo hizo. Para su alivio, escuchó las palabras de apoyo de Pom Sung-hoi y comprensión. El farmacólogo admitió que si algo así le hubiera pasado, él probablemente habría reaccionado peor. Pom Sung-jae llegó a la conclusión de que el costo de su educación ahora recaía completamente sobre sus hombros. Decidió aclarar ese punto para estar seguro, así que le hizo otra pregunta. Song-ho respondió que recibía una beca por sus buenas notas, así que solo ganaba lo justo para sus gastos. Pom Sung-jae sabía muy bien cuánta lana se iba en los gastos del día a día. Le dijo al chico que necesitaba apoyo económico para vivir normal. Además, el entrevistador recordó que el prota, por lo que le pasó a su cuerpo, perdió la capacidad de conseguir chamba y mantenerse. De repente, Song-ho anunció su decisión. Le dijo al farmacólogo que quería aceptar su oferta de examinar sus avances y estabilizar la fórmula de su último invento. Pom Sung-jae miró al joven con atención y luego recalcó que había tomado la decisión correcta. El hombre comentó que su entorno había cambiado, así que podría estar algo confundido. Luego le dijo al chico que ya no podría volver a su antigua casa y sugirió que fueran amigos, ya que se verían muy seguido. Ahora, Pom Sung-jae se ofreció a escuchar al prota cada que Ji Yu-gong lo molestara con sus tonterías. Song-ho respondió simplemente dándole las gracias. Luego se atrevió a hacerle una pregunta. Estaba apenado, pero le preguntó al farmacéutico si podía decirle a los demás que eran amigos. Pom Sung-jae lo pensó. No entendía bien por qué querría hacer eso y por qué le importaba tanto al chico, considerando su amistad con Ji Yu-gong. El hombre decidió no meterse y dejarlo ser. Al final, Pom Sung-jae sugirió que primero fueran al centro comercial de compras para que se diera una manita de gato. El farmacólogo señaló que sería raro llegar a casa con esas fachas. El protagonista se echó un vistazo y vio que se había manchado mientras andaba hurgando en las bolsas de basura. El chico traía una sudadera nueva y poco después ya lucía también unos pantalones nuevos y caros. En resumen, esa noche estrenó más ropa y accesorios. No se trataba solamente de las prendas que llevaba puestas. Después de todo, el prota se percató de que era un poco extraño recibir tantas cosas de golpe de parte de un desconocido. Pom Sung-jae le insistió en que eso era normal. En su caso, el farmacólogo también le pidió que no se sintiera para nada agobiado. El hombre además le recordó que de hecho habían acordado considerarlo un amigo mayor, lo que implicaba que a veces le compraría algo rico o bonito para él. El protagonista tuvo que darle la razón, aunque se sentía terriblemente incómodo con la situación. Tras unos minutos más, Song-ho cayó en cuenta de que había recibido demasiados regalos y que muy probablemente esto le causaría grandes problemas en el futuro. Se recriminó a sí mismo por traicionarse una vez más. ¿Cuántas veces se había dicho que no debía fiarse de la gente, pero había caído de nuevo en la misma trampa? Por otro lado, miraba a ese hombre y no le encontraba ninguna mala intención que pudiera ocultar maldad. En medio de estos pensamientos tan densos, Song-ho llegó a la nueva casa, lo cual le fue anunciado por Pom Sung-jae justo antes de que el prota abriera la puerta. Para bajarse del coche, allí se encontró de frente con Ji Yu-gong. El encuentro en ese plan fue una sorpresa para ambos. El rubio le preguntó de inmediato al protagonista por qué se estaba bajando de ese carro. Song-ho seguía enojado con él, así que le gritó que ese no era su asunto. Pom Sung-jae decidió intervenir en la conversación. Le dijo a Ji Yu-gong que se había topado con Song-ho de camino a casa.
El prota se giró hacia el hombre y le dijo que no tenía por qué explicarle esas cosas a nadie, y mucho menos responder a esas preguntas, y acto seguido se dirigió al farmacólogo como su compañero mayor y lo invitó a pasar. Ji Yugong notó los paquetes nuevos, asumió que contenían cosas nuevas. El rubio le preguntó a Pom Sun-jae qué significaba todo aquello. También se preguntó por qué Song Ho y Pom Sun-jae actuaban como si fueran amigos inseparables. También le preguntó al hombre al respecto. El señor le dijo al rubio que debería prestar mucha atención a lo que pasaba a su alrededor y no cometer más errores garrafales. Ji Yugong le preguntó al hombre qué querían decir sus palabras. Estaba empezando a molestarse. El rubio le pidió a Pom Sun-jae que no se metiera en sus asuntos porque él podía encargarse de todo por su cuenta. El hombre no dijo nada en respuesta. Por su parte, el rubio ya no quiso escuchar más, así que se dio la media vuelta y entró a la casa. Cuando todos entraron, el dueño de la casa los invitó a tomar asiento. El padre de Ji Yugong comentó que, en honor a la llegada de Song Ho, se había lucido con la comida y ahora invitaba a todos a disfrutar del festín. Todos se desearon buen provecho. El protagonista supuso que esa debía de ser la costumbre en ese lugar. Observó a todos y el ambiente general en la mesa, y de repente recordó que todavía no había dicho las palabras adecuadas. Después de la cena, Song Ho se fue a su cuarto. Se encontró, pensando que no tenía ni la menor idea del sabor de la comida porque había comido demasiado. También lo anotó mentalmente, que había avanzado un montón ese día. El prota estaba fundido, así que decidió irse derechito a la cama. Ya estaba bien dormido cuando Ji Yugong entró a su cuarto de puntitas. El chico se despertó por su presencia. El prota le preguntó al güero qué hacía ahí. Entonces, Ji Yugong dijo con un arrepentimiento bien sincero en su voz, que se había enterado por Pom Sun-jae de todo el chisme que había pasado. El güero le preguntó si había entendido bien, que todas esas cosas eran de su abuela. A Song Ho le sacó de onda que el farmacéutico le hubiera contado a Ji Yugong esos detalles de su plática, pero prefirió no decir nada en voz alta. Mientras tanto, el güero comenzó a disculparse con el prota por irse de su casa a las carreras sin llevarse sus cosas más preciadas. Ji Yugong le confesó a Song Ho que vino a arrepentirse de su metida de pata antes de que acabara el día y le expresó su pena una vez más. El prota respondió que ya no había necesidad de preocuparse por eso, sobre todo porque el problema ya estaba resuelto. Se volteó hacia la ventana y le pidió al güero que se fuera y que cerrara la puerta al salir, pero el otro se puso feliz de la vida al oír que lo perdonaba. A Song Ho se le subió el coraje de nuevo y le pidió al chico que lo dejara en paz. Ji Yugong insistió en quedarse con él hasta que se durmiera, diciendo que era la primera vez que se dormía en un lugar nuevo. Al final, Song Ho se quedó dormido. Llegó la mañana y Song Ho seguía yetón. Solo después de un rato, el protagonista por fin comenzó a despertar. Cuando cachó que ya era media mañana, se aterró de que se le hizo tarde para el trabajo. Comenzó a cambiarse de volada, intentando ver el reloj para saber qué tan tarde era. De repente, se quedó helado al instante. Recordó que estaba en la casa de Ji Yugong. Luego, se acordó de que ahora tenía una vida completamente diferente y que había renunciado a su chamba de medio tiempo. El prota se acostó en la cama otra vez para calmarse y disfrutar la bonita mañana. Pensó que qué bueno que ya estaba despierto. Song Ho empezó a recordar lo de ayer y de pronto se acordó de que Ji Yugong había venido a su casa en la noche. Le dio coraje que el güero no lo dejara en paz y decidió que nomás tenía que hacerse a la idea y tratarlo como un amigo, pues ya le había perdido la confianza. El chico se puso a pensar cómo resolver este asunto para que no le doliera a nadie. Primero, decidió levantarse y seguir adelante. Cuando el prota salió de su cuarto, se topó con Pom Sun-jae. Song Ho le dio los buenos días al farmacéutico y le preguntó si trabajaba desde casa. Pom Sun-jae contestó que en realidad no tenía nada importante que hacer hoy y que podía tomarlo como un día libre. El prota dijo de inmediato que él también estaba desocupado y no tenía planes. Esta plática medio rara terminó cuando el farmacéutico dijo que entonces mejor se iba a la cocina. Song Ho se armó de valor para pedirle ayuda al hombre. Le pidió a Pom Sun-jae que le diera un consejo sobre su rara transformación. El chico enfatizó que no quería distraerlo de su trabajo y que lo hiciera nomás si tenía chance. Pom Sun-jae se quedó pensando en la propuesta
porque de momento ni siquiera se le ocurría una lista de recomendaciones adecuadas para el caso. Aquel hombre le pidió al chico que fueran a su cuarto a platicar. El prota accedió y después le preguntó si su cuarto no estaba junto a su recámara. Song-ho cachó de nuevo a Ji-Yu-gong en otra mentira, y por eso ambos fueron al cuarto del farmacéutico. Cuando el protagonista vio la habitación de este hombre, no pudo evitar decir que estaba verdaderamente limpia y ordenada. Pom Sung-jae le sugirió a Song-ho que empezara la conversación con un tema de su interés. Le aclaró qué era lo que quería saber. El protagonista andaba algo confundido. Dijo que le preocupaban los cambios que sentía en su cuerpo. Luego agregó que le gustaría preguntarle sobre Ji-Yu-gong. Pom Sung-jae le dijo que no estaba seguro de poder ayudarlo. Aquel hombre le enfatizó que podía darle su palabra de que lo escucharía, sin importar qué clase de información tuviera. Fue todo lo que el protagonista necesitaba oír y sonrió con sinceridad. Pom Sung-jae observó al chico con curiosidad y le preguntó qué era lo que había dicho tan gracioso o qué había causado una reacción tan alegre. Song-ho le dijo al otro hombre que no tenía ninguna razón para comportarse de esa manera y le explicó que siempre notaba lo diferente que era él de Ji-Yu-gong en su forma de hablar. El prota recalcó que se sentía muy a gusto estando cerca del farmacólogo y que era agradable hablar con él. Cuando el chico le dijo a Pom Sung-jae que no creía que fueran hermanos, y el hombre se sorprendió mucho, el farmacólogo entonces le preguntó al chico su opinión, que tal vez era tan diferente de Ji-Yu-gong porque en realidad no eran hermanos de sangre. El protagonista recibió otro cubetazo de agua fría. Pom Sung-jae le dijo al chico que él y Ji-Yu-gong venían de familias distintas. El hombre le recalcó que se habían escrito muchos artículos sobre eso. El protagonista también supo que el rubio y su padre ya vivían en la casa cuando él se mudó. Así, se enteró de que la casa estaba llena de gente, que oficialmente no eran familia. A Pom Sung-jae le sorprendió mucho que Ji-Yu-gong no le dijera nada a su amigo. Cuando le aclaró eso, el prota lo confirmó sorprendido. Song-ho se preguntó cuánto tiempo llevaba pasando esto, y cuánto tiempo se conocían él y Ji-Yu-gong. Pom Si-jung-jae dijo que habían pasado unos 5 años desde que se conocieron. El hombre dijo que el rubio era muy joven en ese entonces. El prota se preguntó si Ji-Yu-gong fue un niño normal. Pom Sung-jae lo meditó un momento y luego dijo que el chico rubio llevaba mucho tiempo siendo extraño. También agregó que aunque era un niño, siempre actuaba muy diferente a su edad. Pom Sung-jae decidió señalarle: Ji-Yu-gong era el tipo de persona que bota algo cuando se cansa de ello. El hombre le pidió al protagonista que tuviera paciencia un rato, hasta que llegara ese momento, porque le aseguraba que entonces se sentiría mejor. Pom Sung-jae le aconsejó al joven que ni intentara entender a Ji-Yu-gong. Le enfatizó que si hacía justo lo que el rubio quería, se cansaría rápidamente de él y le dejaría de prestar atención por completo. Pom Sung-jae también le dijo al protagonista que lo sentía como si fuera su hermano menor. A la par, dijo que no sabía si estaba haciendo lo correcto. Al decirle eso, Song-ho estaba sorprendido y apenado a la vez. De repente, la puerta de la habitación se abrió y en el umbral apareció Ji-Yu-gong. El rubio miró a los dos que platicaban y preguntó qué estaban haciendo juntos. Al no encontrarlos, este giro en la trama dejó descolocados tanto a Song-ho como a Pom Sung-jae. Se quedaron callados, bien sacados de onda, mientras Ji-Yu-gong seguía aferrado a que le dieran una respuesta.